¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las relaciones que existen entre la restauración de máquinas y la ingeniería inversa? ¿Y para qué sirve esta interrelación a la hora de crear arte? He estado últimamente en esto que trato de mantener como un pasatiempo, de estar restaurando herramientas antiguas, herramientas de fabricación de, no sé, trabajos metalmecánicos o trabajos de carpintería, ¿no? Ese tipo de instrumentos. Eh, y surgen muchas reflexiones, ¿no? O sea, por un lado, pues está la forma, bueno, que es una reflexión permanente en cuanto a la tecnología, la forma en la que nosotros como especie resolvemos lo que necesitamos para producir o para avanzar en lo que necesitamos, ¿no? Pero cuando empiezas a voltear para atrás, y para atrás, pues no sé, en mi caso al menos estoy hablando del final del siglo XIX, principios del siglo XX, que es un poco el tipo de artefactos a los que tengo acceso y que he podido ir recopilando. Pues no sé, por un lado empiezas a pensar en cómo estos, o sea, la vigencia que pueden tener estos elementos, ¿no? Los caminos, los diferentes caminos que ha tomado la civilización para ramificar lo que ya se había resuelto en algún punto o lo que se había buscado resolver en un punto. Voy a poner un ejemplo muy particular, el tema de los taladros, ¿no? Los taladros estos manuales de manivela, ¿no? Esos además son muy encantadores por lo sincero y obvio del funcionamiento, ¿no? Pero además hay cualquier cantidad de modelos, marcas, historias, materiales, posibilidades, que si dos velocidades, que si una, de repente te encuentras ya, bueno, no de repente pues, pero no son tan comunes los que tienen la función de rotomartillo, ¿no? Ahí además toca con una fibra que a mí me interesa mucho, que es la parte de las herramientas, de pensar en estas herramientas donde la energía es directamente dada por el usuario, ¿no? O sea, herramientas que no vas y cargas la pila, ni vas y conectas a la pared, sino eres tú mismo activándola, ¿no? Y eso a mí, no sé, ese tipo de energía, ese tipo de fuerza que al mismo tiempo también está relacionada con la motivación, ¿no? Es una reflexión interesante. También otra cosa muy interesante a la hora de pues, querer restaurar una herramienta antigua, pues tienes que desarmarla, tienes que entender sus componentes, en algunos casos tratar de reproducirlos, ¿no? Y en eso pues también hay un entendimiento de las formas, un entendimiento de los estilos, de las funciones. Te pongo un ejemplo particular, los taladros. Mi primer herramienta con la que empecé esta búsqueda en restauración fue un taladro manual Miller's Falls número 2, la primera edición, que fue de 1890 creo, o 88, una cosa por ahí. Esos taladros, el mango tiene una tapa y guardas las brocas ahí adentro, ¿no? O sea, el mango es hueco y tiene esta tapa. Es muy común que esas tapas ya se hayan perdido, que encuentres los taladros sin la tapa. En mi caso, además, era un taladro muy descuidado, que fue mucho la motivación para, pues, un poco regresarle algo de vida. Estaba incluso inservible, ¿no? Eh, Ahora, pues ya digo, le regresan los colores, hay partes que están pintadas, lo haces funcionar, lo limpias, eh, pero pues esa tapa terminé yo produciendo una versión lo más fiel posible a la forma original con impresión 3D, que era la forma en la que yo podía como regresarle como esa prótesis, ¿no? Trabajando ahora pues con impresión 3D, pero entendiendo la forma original, porque entonces a partir de que te das cuenta que tiene una forma como de hongo, resulta que esa forma de hongo tiene que ver con que tú puedas presionar ese taladro con el pecho para poder generar más fuerza, ¿no? Entonces vas entendiendo también como el tipo de usos, el tipo la lógica con la que se iba fabricando cada uno de los elementos, ¿no? Y ese tipo de herramientas son además, como decía, como muy obvias en su funcionamiento y para mí es muy interesante porque hay muchas tecnologías actuales que no son, y no es una acusación, pero no son sinceras en cómo funcionan. Y yo lo digo mucho cuando trabajo, si te fijas, muchas de mis piezas son máquinas donde los elementos son poleas, sprockets, engranes, palancas, elementos que si funcionan o fallan, tú puedes darte cuenta con tus sentidos, ¿no? En el caso de toda la tecnología digital,
a menos de que algo se vea flameado, humeado o huela quemado o lo que sea, se ve igual cuando funciona y cuando no funciona, ¿no? Eso, digo, es algo muy personal en cuanto a cómo aproximarte a la tecnología, pero para mí se vuelve mucho más didáctico y mucho más humano o más fácil de relacionarte con elementos en los que tú puedes, desde los sentidos, tener acceso, ¿no?